Bendito y alabado sea Dios. Le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder estar un día más en este lugar con el propósito de alabarle y de bendecir su nombre. Venimos siempre con la expectativa de encontrarnos con el Señor. Muchos con problemas, muchos llenos de gozo, muchos esperando una respuesta, y sin duda alguna estamos en el mejor lugar, porque aquí podemos encontrar esa respuesta, ese gozo, ese ánimo que estamos buscando en el Señor. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, a los amigos, a los hermanos que hoy están en este lugar, hermanos de diferentes congregaciones, a las personas que nos ven a través de esta transmisión. Bienvenidos a la casa del Señor. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. ¿Ven? Proverbios 28, 13. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, este será perdonado, dice la Escritura. Pensaba que, no sé si es por naturaleza o solo a mí me pasó, que de repente uno quiere guardar las apariencias. Y en la medida que uno va creciendo, muchas veces es un poco complejado. Y de repente a uno no le gusta decir dónde vive o la colonia de donde vive. Y cuando le preguntan ¿dónde vivís?, la persona miente y dice, yo vengo de tal lugar, y menciona una colonia bonita, y menciona una colonia que no es problemática, porque a lo mejor a uno le daba pena decir de dónde venía, de qué colonia venía, o que los compañeros supieran la casa, cómo era la casa de uno. Y cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta que esas son puras cosas que están en la mente de uno. Pero a uno le daba pena, quizás porque no estaba pintada, porque no era una casa grande y algunas cosas por el estilo. Entonces uno quiere guardar de repente las apariencias, pero en la práctica eso no es así. Las cosas no son realmente como uno las pinta. A veces también las personas quieren vender una apariencia delante de otras que no es. Una apariencia de bondad, una apariencia de ser una buena persona, pero en la práctica no lo es. Y a veces siempre al final se descubre la verdad de las cosas. En este sentido también pasa en el plano espiritual. Pasa a veces, o lamentablemente pasa, pues también en el pueblo de Dios, que de repente una persona puede proyectarnos una apariencia de un conocimiento, de una piedad, de una espiritualidad, que la persona en la práctica no la tiene, que desde hace mucho tiempo quizá la perdió. Y pues muchas veces eso queda en evidencia. Eso es un poco lo que trata de decirnos los versículos que hemos leído. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. ¿Qué es el pecado? Pues el libro de Santiago básicamente nos da un concepto bíblico de lo que es el pecado. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros lo sabemos muy bien. Son algunos versículos con los que hemos crecido en la escuela bíblica. Podemos pensar entonces que nos está diciendo la palabra, aquel que conoce la palabra de Dios, porque esto es para el pueblo del Señor, aquel que conoce la palabra de Dios y por ende conociendo la palabra de Dios, conoce la voluntad de Dios y no la hace. Entonces esta omisión o este saltarse la palabra de Dios se le convierte en pecado. ¿Y por qué? Porque todas estas situaciones, pues, que son pecado, que van en contra de la voluntad de Dios, pues rompen la armonía que tenemos con Dios, rompen la relación que hemos alcanzado con Dios y comienzan a degenerar la vida de la persona que se encuentra en esta condición. ¿Cómo podemos nosotros entonces
A pensar el que encubre sus pecados no prosperará. Pensaba básicamente en unos tres aspectos que pueden suceder a la persona que se equivoca, y hay que decirlo, hermanos, de esta manera: todos nos equivocamos, o somos pocos los que nos equivocamos. Yo creo que todos nos equivocamos, y podemos decir, todos pecamos. La misma escritura dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora nosotros también hemos recibido el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y de esta manera nos hemos reconciliado con el Padre. Pero aún estando en este camino, podemos equivocarnos, y pasa de repente que uno no es muy bueno para reconocer sus errores. Nos pasa en las relaciones que tenemos con hermanos, con familiares, que nos equivocamos, que a veces decimos algo feo, que a veces hacemos algo que quizás no estuvo bien, ofendemos a otra persona, hermanos, y somos a veces orgullosos y no podemos reconocer que nos hemos equivocado, y no poder tener la capacidad de decirle al amigo, al hermano, al cónyuge: perdóname, me equivoqué, discúlpame, lo que dije, lo que hice estuvo mal, voy a tratar de ser una mejor persona, voy a cambiar. Porque eso es lo que está tratando de proyectar el versículo que hemos leído. Una persona que se equivoca, pero que no se queda hasta ahí, tratando de tapar, que no se dé cuenta de sus errores y vivir igual, sino una persona que se equivoca, reconoce sus errores y que por lo tanto entonces va a tener el perdón de Dios. Pero parece que está en la naturaleza humana, pues que nos cuesta reconocer muchas veces los errores, nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, en la misericordia de Dios, muchas veces si uno se equivoca en este camino y uno no hace nada, ¿verdad? Uno se equivoca, uno dice quizás algo que va en contra de la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. Lo digo porque nosotros conocemos la palabra de Dios, porque ya no somos principiantes en la palabra de Dios, porque poco o mucho la conocemos, la escudriñamos, tratamos de practicarla. Entonces, ¿cómo nos va cuando nos equivocamos? ¿Cuál es nuestra actitud, o cuál debería ser nuestra actitud? Puede que una persona diga: se equivocó. A la luz de la palabra sabe que se equivocó y sabe que esta persona no hace nada. ¿Por qué? Porque como nadie la vio, bueno, eso es lo que uno piensa, ¿verdad? No, si nadie me vio, dice. Pero no, la palabra de Dios dice que uno de los atributos de Dios es que Él lo sabe todo, que Él está en todo lugar, pero la mente nos juega en contra. Decimos: no, nadie me vio. Entonces, pensando en eso, una persona podría quedarse callada. Falló, desagradó a Dios, sus acciones van contra lo que dice la palabra de Dios, y se queda callado. En la infinita misericordia de Dios, sabe que las consecuencias de quedarse callado, de no decir nada, a uno lo comienzan a alcanzar rápido. Y esa es la misericordia de Dios para la vida de nosotros. Uno comete un error y no dice nada. Entonces Dios rapidito, como Dios lo ama, Dios rapidito comienza a apretarlo a uno. Ese es el amor de Dios. ¿Y cómo lo nota uno? Mire que si usted tiene un negocio, de la noche a la mañana, ahí pasan los clientes, pasan para allá, pasan por allá, todos los clientes de toda su vida. Van a comprar, compran a la par, solo lo saludan: buenos días, don fulano, buenos días, niña fulana. Ese es el amor de Dios con uno. Y uno comienza a notar y uno dice: ay, es esto. Y uno se comienza a acordar que hizo, que dijo algo que no era correcto a la luz de la palabra de Dios. Y Dios en su misericordia trata con uno de esta manera. Y uno rápido comienza a notar que el negocio comienza a ir de más a menos. Que en la tienda se deja de vender los churros, se deja de vender la Coca-Cola. Que a uno le comienza a doler por un lado, le comienza a doler por el otro. A veces es la misericordia de Dios, que le comienza a uno a cerrar las puertas inmediatamente para ver si uno tiene la capacidad de reaccionar y de decir: no, es que el rumbo que lleva mi vida no es el correcto. Entonces, las consecuencias son instantáneas muchas veces para la persona que ha pecado, que ha fallado,
pero que se queda callado. Y Dios comienza a cerrar una por una las puertas. Muchas personas lo entienden y dicen, no, esta es la mano de Dios. Porque usted dice, no, si yo soy inteligente, no, si este negocio estaba establecido, no, si había estabilidad en lo que hacíamos. Muchas personas entienden, dicen, no, esto es la mano de Dios. Lamentablemente muchas personas no lo entienden, comienzan a decir, no, es que es el contexto social que estamos viviendo, no es que es lo que está pasando allá al otro lado del mundo nos está afectando. No, lo que pasa es que la mano de Dios está ahí y está actuando a veces, bueno, yo diré siempre está actuando en nuestro favor, porque es la misericordia de Dios que quiere que tú te salves, que quiere que tú y yo aprendamos a hacer lo correcto. Una persona que actúa de esta manera, pienso que su servicio cae en saco roto, porque muchas veces tenemos esa actitud de no reconocer nuestros errores, no arreglar esa situación con Dios, pero continuamos sirviendo, continuamos desempeñando nuestros privilegios. Entonces pienso que todo eso cae en saco roto. Uno está haciendo mucho, uno está sembrando mucho, dice la Escritura, pero uno está recogiendo poco de todo ese trabajo que hace. También habrá personas que se equivocan, no reconocen sus errores y saben que no los alcanza ninguna consecuencia. No se enferman, siguen vendiendo. Su negocio va bien, la clientela sigue llegando. En sus privilegios ellos sienten que están bien. Están orando, están cantando, están predicando, están evangelizando, porque hemos andado evangelizando aún cuando una persona puede haber cometido un error, pero no tiene la capacidad de reconocerlo. Y esto se vuelve un poco peligroso en la vida del cristiano, porque cuando uno pierde esa sensibilidad de poder reconocer los errores desde los más pequeños hasta los más grandes, es peligroso. Por eso la misma Escritura nos exhorta, por eso la misma Escritura nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque esto no solamente le pasa porque nosotros somos así, ¿verdad? Decimos, no, a mí nunca me va a pasar eso. Y siempre vemos al hermano y decimos, no, al hermano sí le puede pasar, porque yo veo que él casi no lo veo aquí en el culto, porque él veo que no le da like a las publicaciones de la iglesia. Uno piensa que él es el que está más desconectado y uno no ve la propia realidad de uno. Entonces le puede pasar al que uno considera que es más débil en la fe, y esto también le puede pasar a aquel que uno considera que es más fuerte en la fe, que tiene mucha experiencia, que tiene una gran capacidad. También le puede pasar. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el rey David le pasó. Porque el rey David nosotros conocemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre valiente, un gran estratega, un hombre que nunca fue idólatra toda su vida. Por eso la Escritura dice, era un hombre conforme al corazón de Dios, un instrumento del Señor. Pero por eso digo, a los más fuertes también les puede pasar. Conocemos la historia, este hombre en tiempo de guerra, él se quedó en el palacio, vio a una mujer, esto le atrajo, la mandó a traer, se acostó con ella y conocemos toda la historia. Y David no hizo nada, hasta el punto que cuando él no puede lograr que Urías descienda a su casa y esté con su esposa para decir, bueno, este hijo que van a nacer de Betsabé es hijo de Urías, y tapar todo lo que ha pasado, manda una carta con él mismo para que lo maten y manda su sentencia de muerte a través de una carta. O sea, un hombre con el Espíritu de Dios en su vida, un hombre conforme al corazón de Dios, también se equivoca y no dice nada y se quedó callado y pasó mucho tiempo de esto. Y eso es lo peligroso, cuando perdemos toda sensibilidad. Qué bonito es cuando nos equivocamos y hay personas tan sensibles. Mire que cuando se equivoca rapidito reacciona, dice, me equivoqué, pide disculpas, pide perdón, y si es con el Dios, pues arregla esa situación. Qué bonito tener esa sensibilidad en el corazón, pero también a veces carecemos de toda sensibilidad. Y el rey David le pasó mucho tiempo, al grado que pues pasó todo el embarazo de Betsabé y este niño nació. Podemos pensar que desde que él mandó a traer a Betsabé al palacio hasta que ese niño nace, pasa un año y meses, hasta que tiene el Señor que llegar y recordarle a través de Natán
lo que ha sucedido. Hasta que tiene Dios que llegar a través del profeta y recordarle al siervo de Dios, al hombre conforme al corazón de Dios, que se ha equivocado y no hizo nada. Que se ha equivocado y en lugar de reaccionar, fue como agregándole más y más a sus errores. Y esto es peligroso. Lo digo por tercera, cuarta o quinta ocasión. Cuando perdemos toda sensibilidad hacia el Señor, respeto a su palabra, es peligroso para nosotros. Porque en lugar de arreglar esas situaciones, vamos agravando esa situación. En la medida que la vamos dilatando, en la medida que le vamos dando largas, a veces vamos haciendo el problema más grande. Y en la medida que el problema se va haciendo más grande, cuando eso nos alcance, las consecuencias también así van a ser de grandes. Las consecuencias que tengamos que sufrir por nuestras acciones, por nuestras omisiones, van a ser grandes. Y las vamos a tener que sufrir y las vamos a tener que soportar. Y vamos a tener que sobrellevar todas las consecuencias que vengan por nuestras acciones. Entonces la visita de Natán viene y destapó todo en la vida de este hombre. Fíjese cómo una persona puede encontrarse así. Dijimos, no lo alcanza ninguna consecuencia. Pasó más de un año en que David siguió gobernando, en que el rey David siguió dirigiendo los ejércitos del Señor, en lo que el rey David quizás escribió algunos salmos, escribió algunos cánticos, después de haberse equivocado, después de haberle fallado al Señor. Pero como no pasó nada, bueno, nosotros podemos pensar que no sucede nada, pero algo ha cambiado en nuestro corazón. Ya no somos las mismas personas. No, por fuera nos vemos iguales porque tratamos de seguir desempeñando nuestros privilegios y seguirnos desempeñando, pero algo no está bien delante de Dios y Dios lo sabe. Y hay la necesidad de arreglar todas estas situaciones. Ahora, cuando Natán viene delante de David y le dice todo lo que ha pasado de parte de Dios, claro, este hombre se arrepiente. Este hombre le pide perdón al Señor. En cierta ocasión yo ya titulé un mensaje, el arrepentimiento fuera de tiempo. Y algo así le pasa a David cuando Natán le dice todo lo que sucedió y tiene que recordarle lo que él ha hecho hace más de un año. Claro, este hombre se arrepiente. Su arrepentimiento, hermanos, es sincero. Es sincero, pero hay que decirlo, es un poco tardío. Porque a David le alcanza, hermano, una serie de situaciones y una serie de consecuencias terribles para su familia, para la nación, para su reino, tremendas. Ahora, aún en la misericordia de Dios, Dios le perdona, Dios lo restaura. Y ahí tenemos, lea en su casa despacito el Salmo 32, parece que es, ¿verdad? Dice, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Es que ya no era la misma persona. Y Dios comienza a tratar con él. Hasta que en el 5 dice, bienaventurado aquel que no inculpa de pecado, que el Señor ha curado, ha sanado todas sus rebeliones. Claro, pero después de que el Señor lo ha curado, lo ha sanado, lo ha perdonado, acaba de salir de un torbellino en su vida, a raíz de todas las consecuencias de sus decisiones, de un arrepentimiento, como les digo yo, que fue tardío, Lo más peligroso, las consecuencias de no confesar nuestros errores delante de Dios pueden alcanzarnos en el plano de lo espiritual. Dios es amoroso, hermanos, cuando las consecuencias nos comienzan a alcanzar rápido porque nosotros reaccionamos. Porque eso al principio usted y yo vamos a reaccionar por un poquito de miedo, ¿verdad? Como el niño que por primera vez se quemó, que metió la mano en la sopa. Ese niño queda curado, como decimos nosotros. Difícilmente va y otra vez mete la mano en la sopa caliente que le acaban de sacar de la olla. Al principio usted y yo, por un poco de temor, nos vamos a afirmar. Pues si es que al niño no le gusta que lo castiguen. Es que al niño no le gusta quemarse, ¿verdad? No, bien alegre y mete la mano otra vez. Al principio, por temor, nos vamos a apartar del pecado.
pero luego vamos a aprender a amar al Señor. Y ya no va a ser por el miedo, sino que vamos a conducir nuestras vidas porque amamos plenamente al Señor. Entonces lo peligroso es que fallemos, que no decimos nada, no nos alcanzan las consecuencias inmediatas ni tardías, y esto es peligroso, más peligroso que el número 2 que mencionamos, como el caso de David. Porque uno de repente puede sentirse redarguido cuando uno se equivoca y dice, algo va a pasar, porque uno sabe que se apartó de la voluntad de Dios. Hermano, y si uno se aparta de la voluntad de Dios, si uno se aparta del abrigo y de la coraza que tenemos en Dios, cualquier cosa nos puede pasar. Si nosotros nos apartamos, entonces cuando uno tiene esa conciencia, al principio uno puede esperar que algo malo suceda. No tenemos la aprobación de Dios. También se ha dicho, bueno, que uno, si es hijo de Dios, no debería de enfermarse. Entonces, si me enfermo, no soy hijo de Dios. Esos parámetros no valen. Uno puede o podría estar mal con el Señor y te podría estar yendo muy bien, pero eso no es sinónimo de que Dios aprueba tu vida y aprueba tu conducta. Tú y yo tendríamos que ir a la palabra. Por eso dice de ella misma, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el mejor espejo que nos va a decir cómo realmente estamos en nuestra relación con Dios, y no lo que las personas nos digan, no los privilegios que tenemos. Las personas no saben cuál realmente es nuestra condición espiritual. Es la palabra la que nos va a decir realmente, la que nos va a calibrar, la que nos va a probar realmente cómo estamos. Resultado, el corazón de la persona se va endureciendo al grado que ya no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. La persona sigue ofrendando, sigue diezmando, sigue desempeñando sus privilegios, pero esto no es sinónimo de aprobación de Dios. Entonces, el no prosperará se va a cumplir en la persona con respecto a su salvación. Al mismo Jesús le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor dijo, sí, son pocos los que se salvan. Muchos son los llamados, dijo, y pocos los escogidos. Qué tremendo esta realidad. Y unas personas que actúan, que viven de esta manera, podrían llevarse con la desagradable sorpresa hasta que estemos y demos el salto a la eternidad, de que el Señor les diga, miren, no los conozco. El libro de Mateo, el capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro, hermano, llegar a esa altura de la vida y dar ese salto a la eternidad y presentarse delante de Dios y que Dios nos diga eso, hermano, ahí ya no hay vuelta atrás. Y eso sería desastroso para la persona que le toque afrontar esta realidad. ¿Por qué entonces el ser humano cae en esta trampa? Hermanos, si es tan fácil arreglar nuestra vida con Dios, si la misma Escritura dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Es tan fácil, es tan sencillo, porque el precio más alto ya lo pagó Jesucristo en la cruz, por ti y por mí. Y porque la misma Escritura dice, si alguno hubiera pecado, estas cosas se las escribo para que no pequen, para que no se equivocan. Pero puede ser, dice, si alguno se equivoca, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, el justo. Es tan sencillo el camino para regresar al Señor, para restablecer la relación con Dios. ¿Por qué caemos en esta trampa entonces y cometemos este error? ¿Por qué dejamos que todas esas consecuencias nos alcancen? Bueno, primero, hermanos, porque hay personas que son descaradas, que les gusta vivir así. Y eso es lo peligroso cuando una persona se acostumbra a lo malo, se acostumbra al pecado. Cuando creemos a los estándares de la sociedad que nos dicen que todo está bien, pero por eso dijimos hace unos minutos atrás, veamos el estándar de la palabra, que es lo que dice para que podamos acercarnos correctamente al Señor. Y luego también, hermanos, porque una persona quiere guardar las apariencias. Y cuando una persona quiere vivir de esta manera, pues todo le va a jugar en contra. Porque quiere que lo tengan en alta estima. Porque es el líder de determinado ministerio. Porque tiene una trayectoria de segunda, de tercera generación de familia cristiana. ¿Y qué van a decir
los hermanos, si se dan cuenta que usted, que es un cristiano de tercera, de cuarta generación, sale con eso. No, hombre, más bien preocupémonos qué dice Dios. Eso debería preocuparnos más que lo que van a decir las personas, porque queremos mantener ese estatus, porque sabemos que si reconocemos nuestros errores, que si reconocemos nuestros pecados, muchas de esas situaciones tendremos que pasar por un proceso de regeneración, por un proceso en el que Dios limpie nuestro corazón, y tendremos que poner todos esos privilegios que teníamos a un lado en ese proceso de regeneración para acercarnos al Señor. Y sabe que hay personas que no están dispuestas. Dicen, no, dice que yo soy el líder, no, es que yo soy el ministro de alabanza, es que yo soy el predicador, el cantante, el primer diácono, y no está dispuesto. Entonces, por eso una persona puede caer en el error de guardar las apariencias. Vamos a la parte final que dice: mas el que los confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta, dice la versión que leímos al principio, este será perdonado. Vea qué bonito, vea cómo es el amor de Dios para la vida del ser humano. Miren, por eso es Dios tan especial con nosotros, porque nosotros, hermanos, nos cuesta perdonarnos entre nosotros. Somos duros de corazón, pero Dios, cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Él, Él nos perdona. Es como el padre del hijo pródigo, que cuando lo vio venir, que venía hecho un desastre de su vida, no se quedó parado, se quedó molesto y lo recibió. Viste que te dije que no lo hicieras, te aconsejé cuando te iba a dar la herencia. No dice eso la Escritura, dice que corrió, porque este hombre venía arrepentido, porque este hombre venía que su vida había sido un desastre, porque había tomado las decisiones incorrectas y esto le habían traído consecuencias a su vida. Corrió y lo abrazó y dio la orden que lo bañaran, que lo cambiaran, que pusieran anillo en su mano y le devolvieran su hijo, le devolvieran su lugar en su casa como su hijo. Ese es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios también para con su creación. Dios tiene el poder para perdonar, hermanos, todos los pecados. De repente podríamos creerle a Satanás. Dije que nos podemos equivocar todos, grandes y pequeños, los más experimentados y los menos experimentados. Y podríamos creerle a Satanás la mentira que nos dice cuando nos hemos equivocado, que estamos descalificados de la gloria de Dios, que ese error que cometimos es tan grande que Dios ya no nos va a perdonar, que ese error que cometimos es tan grande que Dios ya no puede limpiar nuestro corazón, que ya no puede restaurar nuestra vida, y eso nos haga sentirnos tan mal que no buscamos el perdón de Dios. Pero es tan sencillo como que Dios tiene el poder para perdonar cualquier pecado que sus hijos hayan cometido. El único requisito es un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón que se da cuenta de sus errores y que está dispuesto a cambiar, que está dispuesto a hacer las cosas diferentes. ¿No esa es la actitud del hijo pródigo? Y esa debe de ser la actitud de cada cristiano que se ha equivocado, que le ha fallado a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, le dice a su padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, quiero hacer las cosas diferentes. Estoy arrepentido. Esa debe ser la actitud. El primer paso, reconocer que nos hemos equivocado. Hermanos, son cosas tan sencillas. El segundo es que nos apartemos de esas situaciones. Cuando tú realmente te has equivocado, cuando el Espíritu de Dios te redarguye, te hace sentir que te has equivocado, tú no deseas, como yo dije, como ese niño, ir a meter otra vez la mano en el plato de sopa caliente. Tú dices, no, este error que yo cometí trajo esta y esta consecuencia. Todos pensamos de esa manera y decimos, no quiero volver a equivocarme. Con la ayuda de Dios no voy a volver a equivocarme. Esa debe ser la actitud. Primero, reconocer que nos hemos equivocado delante de Dios, un corazón arrepentido. Segundo, tener esa actitud de cambiar, una transformación real en la mente, en el corazón, internamente y exteriormente, en la vida de cada persona. Y entonces alcanzaremos el favor, la misericordia, el perdón y la salvación que solamente Dios puede darnos. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por su palabra, y si alguno nos hemos equivocado,
conocemos el camino, conocemos, es muy sencillo poder venir delante de Dios, reconocer nuestros errores, pedirle fuerza a Él que nos ayude a cambiar, y entonces Dios nos va a perdonar. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si esta mañana hay personas entre nosotros, hermanos, amigos que hoy nos visitan, personas que nos ven a través de la transmisión,